De investigador va a hacer básico. la tesis, ahora quiere hacer la tesis. O sea, que es más académico, pero ella es mucho más creativa, vive en Brooklyn, ella es como muy lanzada. Pero está muy bien, ¿no? No, es genial, es genial. ¿No has tratado de dirigirles a la biología? Ni... No, porque la verdad es que ha sido su pasión siempre. Mi hija ha sido siempre muy creativa. Pero, por ejemplo, este verano fue curioso porque tiene un novio que también hace arte y ella, su mayor esto era que viniera a conocer a su abuela, a los abuelos de Burgos. Le dio un viaje que digo, se lo carga a este muchacho. Te tiene que gustar la morcilla de Burgos. Te tiene que gustar la croqueta de la abuela. Entonces, la verdad es que me gusta porque ella tiene ese arraigo también, porque nosotros, claro, Adolfo y yo, a nuestros hijos los dejábamos todo verano en España sin nosotros. Yo venía, los dejaban dejar, se quedaban aquí, luego se iban a Burgos y Adolfo iba y los recogía. Entonces nosotros todo el verano trabajábamos y podíamos ir yo podía ir a conferencias y todas esas cosas. Sí, entonces ellos se han criado muy españoles también y hablan, son bilingües y se sienten españoles. ¿En vuestra casa en qué habláis? ¿En español? En español. Siempre. Yo, la verdad es que yo lo impuse desde el principio porque yo sabía que ellos el inglés lo iban a dominar y yo me acuerdo que eran pequeños y me hablaban en inglés y yo decía, uy, a mí es que cuando llego a casa se me olvida el inglés. Mamá, no sé qué, no te entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo. Entonces, al final era todo. Y por ejemplo, a mi hijo, que no le gustaba entonces leer, le comprábamos para que leyera en español todas las series de Superhumor, de Mortadelo y Filemón. Entonces dice, yo quiero que el español sea el idioma de diversión. Y un día viene y me dice, mamá, ¿qué es la mili? No entendía ciertas cosas. Y yo, bueno, es un poco complicado. ¿Qué es abocajarro? O sea, le preguntaba cosas que veía en el Mortadelo, ¿no? Entonces, él tenía el español del Mortadelo. Y me acuerdo la primera vez que vino, que mi madre era pequeñísimo, mi madre no entendía nada de lo porque no hablaba. Y le decía, abuela, me voy en el tuyo grande azul coche. Lo ponía todo al revés, en inglés, pero bueno, al final. Y bueno, pero se fue aprendiendo. Claro. Bueno, hemos llegado aquí, este no forma parte de la familia, afortunadamente, ¿no? Esto es el virus del dengue. Y es un poco una de las cuestiones que estudia ¿no? La única, pero cuéntanos un poco esto, o sea, ¿por qué te interesa esto? A mí me parece también que, claro, eso del dengue, para los que no sabemos casi nada, es una cosa como de una enfermedad de países tropicales, pero sin embargo está avanzando, quizá por el cambio climático, y está empezando a extenderse por sitios, los mosquitos estos que nos transmiten, Sí. que no era tan habitual, ¿no? Entonces, no es una enfermedad como muy localizada en sitios concretos, sino que es una cuestión que afecta a todo el mundo, todos viajamos, Sí. mucho más fácil. ¿Por qué te metes en el mundo este y resúmenos un poco en qué investigas del bicho? Bueno, pues yo, como que había hecho toda mi formación en el virus de la gripe, pero yo quería, en aquella época se hacía todo en modelos animales y se hacen muchos modelos animales. Pero a mí me parecía que no se aprende lo mismo lo que era un modelo de ratón que en humanos. Y como yo había hecho ciencias biomédicas, yo quería cosas de inmunología humana. Entonces no tenía un pulmón humano para estudiar el virus, ¿no? Entonces decidí buscar un virus que yo pudiera estudiarlo en sistemas humanos primarios, ¿no? Y dengue afecta sangre, entonces infecta las células de sangre, yo podía conseguir sangre de donantes y entonces estudiar la biología y la inmunología en el laboratorio. Entonces, pero en Nueva York había gente que tenía dengue, no. En Nueva York hay mucha gente que tiene dengue porque viene de países con dengue. En Nueva York hay gente de todos los sitios. Entonces hay de hecho, en Montesino tiene una parte que se llama la clínica de viajeros, que por ejemplo encuentran gente con malaria, gente con dengue, porque claro, viene gente de África, de todos los sitios, ¿no? Y entonces tenía un médico, porque yo daba clase en primero de medicina, que se llama Daniel Kapliski, que es medio peruano y medio americano, y que me dijo, Ana, a él le encanta el dengue. Y entonces me dijo, yo cuando tenga casos de dengue te voy a mandar los pacientes para el suelo y tal. Entonces empezamos un poquito a mirar, pero pues eso, empecé como a escalar un poquito qué se podía hacer en Nueva York. Luego hice contactos con gente que tenía cohortes humanas en países endémicos de dengue. Porque claro, me di cuenta que era un virus que era importante y aparte que eso se podía conseguir financiación porque era importante para el Departamento de Defensa y se necesitaba gente que estudiase cómo funcionaba ese virus. Y de hecho infecta 100 millones de personas al año, no sabe nadie, pero es así. Y entonces, claro, se transmite por mosquitos, es un virus que
que le pasa como al coronavirus, no sé, porque la mayoría son asintomáticos, pero causa fiebre hemorrágica, y se mueren los niños. Entonces se mueren muchos niños de dengue porque se desangran. Entonces es una enfermedad realmente terrible, ¿no? Pero cuando llegan adultos ya han conseguido inmunidad para todos los serotipos y ya están protegidos, ¿no? Entonces se necesita una vacuna, pero nadie se pone a trabajar en la vacuna. Entonces, bueno, pues me puse a trabajar, conseguí financiación, entender cómo ese virus pues un poco evade la respuesta inmune, cómo infecta y cómo conseguir diseñar una vacuna para estos países, que bueno, que eso requiere muchísimo trabajo, pero ahora mismo ya llevo muchos años en dengue y ahora tengo un centro que lo acabo de renovar con todas mujeres, por cierto, y que las mujeres, el dengue, que hay muchas mujeres. Nos han dicho, de hecho, que somos una mafia de mujeres. Le dije, todos los campos son mafia de hombres, así que un campo con mafia de mujeres. Entonces hay muchas mujeres muy buenas en dengue, pues yo tengo una amiga en México, o sea, es un país, es un virus que afecta a este tipo de países. Tengo una amiga muy buena en Argentina, entonces tenemos una red. Claro, trabajáis en red, lo que te quería decir, porque tú trabajas en Mount Sinai en Nueva York, pero compartes resultados, información. Claro, yo pido dinero, como yo digo, yo pido dinero. Y entonces entre todas trabajamos y todos, por supuesto, tenemos estudiantes, postdoc, y lo que hacemos es intentar, pues eso, con muestras de los países endémicos, luego nosotros validando cosas con sistemas más sofisticados en el laboratorio y estamos intentando analizar la respuesta a las vacunas, estamos intentando analizar la respuesta al virus en sí, hay 4 serotipos, uno causa enfermedad severa y otro no. Entonces, bueno, pues a mí me gusta, ¿no?, esa parte. Pero además, pues tenemos la oportunidad de trabajar con muestras reales, ¿no? Y el objetivo es conseguir una vacuna que sea lo más fiable posible, que se pueda distribuir también en esos países, que, que tampoco sea sencillo, entiendo, porque son países, muchos de los países que están en África o en... Es difícil, sobre todo porque no hay inversión de empresas farmacéuticas, porque son vacunas para muchos millones de personas y además que no les van a dar dinero. Pasa que eso ha cambiado ahora con COVID, porque ahora se han visto, creo yo, la importancia de tener una salud global, una salud y que lo que afecta en países lejanos nos va a afectar a nosotros. Y de hecho el cambio climático lo que está haciendo es expandir el área de todos los mosquitos que transmitían en zona tropical y ahora todo el Mediterráneo tiene un mosquito de dengue, toda la parte en Francia ahora mismo hay un brote de dengue, el otro día me han llamado de La Razón porque hay un caso en Cataluña, que bueno, que esto va a seguir pasando, que nos estamos metiendo en el hábitat donde no había humanos y cada vez hay más encuentros entre humanos y virus de animales, que lo mismo que hay saltos de virus veterinarios a personas que trabajan con animales, está pasando pues con esta forma que tenemos de vivir, de viajar y de todo. Entonces, que esto va a seguir pasando. ¿No? Pero escucha, pero aquí el agua del cuerpo de hombre no fría, ¿no? Has dicho no. Bueno, pues este veranito hubiéramos tenido perfectamente una epidemia de dengue con el calor que ha habido. Sí, hombre, no son enfermedades que se van a establecer ahora mismo, pero cada vez se están viendo más brotes, se controlan, pero esto ya hay más vigilancia. La población española no tiene la capacidad de respuesta que tenga convivido miles de años con el virus, ¿no? Claro, de hecho en los países endémicos la gente adulta está protegida, o casi toda, pero sin embargo los viajeros son los que se cogen el dengue, claro. Y bueno, pues esa es un poco la línea de trabajo que tenemos. Tienes un grupo de investigación, lo diriges, consigues la pasta, lo has explicado. Bueno, aquí una foto que hay muy chula, ¿no? Esta es de los 50 años. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Ahí que mi marido le invitó a todas mis hermanas, sin decírmelo, y a mi hermano, que se presentara de sorpresa a mis 50 cumpleaños. Y se hicieron unas camisetas, por ahí está mi cuñado Raúl, creo que fue el artífice de la camiseta, que ponía del Castañar a Manhattan, ¿no? Y no sé qué, y se vinieron en el avión todos con la camiseta, por lo visto el avión entero se quería enterar de lo que había pasado en el cumpleaños. Y bueno, vinieron todos y cuando yo entré en mi casa me quedé flipada, ¿no? Y entonces fue un detalle precioso. Bueno, estás tú ahí en tu laboratorio, una foto ya más cercana, más actual, ¿no? ¿Cuánta gente tienes trabajando? Ahora mismo, directamente conmigo, 12. Y luego hay estudiantes que se van incorporando. Claro, tengo estudiantes de máster, tengo estudiantes de postdoctorado, tengo postdoctorales, tengo técnicos, o
sea, tengo gente de todos los estadios de... Y cuando consigues un proyecto, contratas a más gente, por un tiempo... Ahora mismo estoy buscando una técnico porque tenemos un modelo nuevo con amígdalas humanas que las tiran cuando las sacan la gente. Entonces ahora estoy usando las amígdalas para ver, porque es como un nódulo linfático, o sea, chula, necesito un técnico, o sea, te tienes un poco que siempre empujar un poco el sistema y todo lo que pasa aquí. Nosotros aquí del equipo... Sí, esto era... ¿Hay algún hombre? Sí, hay algún hombre, claro, además... Pero mira, españoles aquí son prácticamente... Por lo menos, mira, este es mi Rafa. Rafa es el del moñito en la cabeza. Y este es un sevillano. Tengo... Luego la que está al lado mío es uruguaya. La chica negrita esta es una cubana. Luego tengo un chico de la República Dominicana, otro de Iowa. Aquella niña es mexicana y otra colombiana. O sea, yo traigo casi todos españoles, latinos. De luego Tarrell es mi administradora, que es de Nueva York. Maris es americana. O sea, tengo gente de todos los sitios. La verdad es que la ciencia es internacional. ¿Y cómo te llegan los españoles? Pues por amigos, porque yo tengo muchos amigos aquí y entonces cuando tienen estudiantes de tesis que tienen que hacer una estancia postdoctoral, si yo conozco a su jefe, pues yo prefiero una persona que... ¿Qué tienes una referencia? Ahora mismo, por ejemplo, en diciembre vengo a una defensa a un tribunal de tesis, al TBM, he estado en otro tribunal de tesis en el CEU, o sea... Yo mantengo mucho contacto, claro. Entonces yo sé que la ciencia española es buena, la formación es muy buena y prefiero traerme a alguien que yo tenga una referencia de sus jefes y se vienen a hacer el doctorado conmigo. ¿Y luego qué pasa con los que están en formación? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque luego son muy jovencitos por lo que veo. ¿Luego qué va pasando? ¿Van emigrando? Pues mira, yo tengo, por ejemplo, mi primer postdoc es profesor ahora mismo en el FIMA en Pamplona. Luego tengo otra chica que se volvió al Hospital de la Princesa. Tengo otro chico que es profesor en Inglaterra. O sea, yo soy como una parte de su carrera, de su formación. Ellos hacen su postdoctorado, consiguen publicaciones y luego ellos piden puestos de trabajo o en su país o se quedan en Estados Unidos. Otra chica, Irene, se ha quedado en el Monte Sinaí y ahora tiene su grupo. O sea que... Hay una cosa que me contaste otro día que me parece interesante y es que algunos que son norteamericanos o que estudian en facultades o en universidades norteamericanas, allí el 99% de las universidades son de pago y de mucho pago. Sí, y la mayoría... Ese de la barbita blanco, sí. Ese se llama Gay y se me lo ha llevado Pfizer. Claro. Yo quería que diera un postdoc y me dice, Ana, es que me han hecho una oferta que no le puedo rechazar. Claro, porque lo que ocurre con mucha de esa gente, salvo que tengan mucho dinero, es que estudian la carrera con un... No, claro, entonces decía Gay, él tiene una deuda de haber hecho la carrera de $200.000. Entonces dice, yo necesito un trabajo que me pague, esto me pagaban el triple que cualquier postdoc, entonces a él le gusta muchísimo y además es buenísimo Gay y él ha trabajado en el proyecto de chikungunya, que es otro virus de mosquito y es muy bueno. Entonces le han cogido porque están desarrollando una vacuna de chikungunya, entonces claro, con la publicación suya pues y que le gustaba la biología y sabe trabajar con el le han contratado. Sí. Fíjate la diferencia que es, tú dices que los españoles son buenos también, o sea que tienen una formación muy buena y sin embargo pagan aproximadamente el 20% de lo que cuestan los estudios. Y yo creo que prácticamente ninguno tiene... Yo siempre se lo digo, no se lo creen que yo no haya tenido que pagar para hacer la universidad. Por ejemplo, tengo a mi amiga argentina, Andrea Gamarni, ella se volvió a Argentina porque ella dice, yo me siento en deuda con mi país, a mí mi país me ha dado una educación gratis, ella consiguió muchísimo prestigio en Estados Unidos, y dice, yo le tengo que devolver a mi país lo que mi país me ha dado, ¿no? Y ella ha formado, de hecho, yo he tenido estudiantes, Andrea, que luego ella me manda a sus estudiantes, o sea que al final... Tú haces una labor y a mí me decían hace poco en un premio que hay la fuga de cerebros y te dije, la fuga de cerebros no existe, yo soy un laboratorio español en el extranjero, o sea, yo a lo mejor hago una labor mejor aquí llevándome chicos españoles que se formen allí, que se puedan volver y que tengan una oportunidad de hacer algo o de desarrollar su carrera en otra dirección. Porque además es muy bueno en todos los órdenes de la vida, pero luego la investigación, salir fuera a otro sitio. Tienes que salir. Y por ejemplo, que es una pena que muchas mujeres no salen. Los postdoc que conseguimos, a lo mejor el 80% de los postdoc españoles son chicos y el 20% chicas, pues porque las chicas quieren tener hijos y se quedan con la familia o tienen que cuidar a sus padres o tienen cosas. Entonces lo que hay que hacer es un poquito que facilitarle, ¿no?, a las mujeres que también puedan tener la misma oportunidad de irse y no se sientan siempre con la obligación de la carga de la familia.
Bueno, ya llegamos un poco casi a la actualidad, ¿no? Eso es, ahí os acabáis de vacunar, ¿no? Sí, eso fue en diciembre de 2020. O sea, la primera vacuna. La primera vacuna. Que eso es alucinante, Ana, que se consiguiera desarrollar una vacuna en 6 meses prácticamente. 9 meses. Eso es increíble. Sí, hombre, lo que pasa es que mucha gente dice que se hizo de prisa, que se hizo... Bueno, primero, lo que fue curioso es que todo el mundo quería la vacuna, ¿no? Y nosotros decíamos, cuando la gente quiere la vacuna, porque no está disponible, cuando esté disponible ya no la quiere. Porque yo le decía a la gente, ¿tú te has vacunado de la gripe? Y nadie sabía vacuna de la gripe. Digo, pues hay una vacuna de la gripe. ¿Por qué me estás pidiendo la del COVID si resulta que la de la gripe está ahí y no se la ponen ahí? Y entonces, cuando por supuesto salió la vacuna, ahora resulta que se había hecho muy prisa, ¿no? Y entonces lo que pasó es que había mucha gente haciendo ensayos clínicos, pero lo que se hizo es quitar la traba burocrática de que tú tuvieras que hacer una fase, después otra y después otra. Y les dejaron hacer las fases en paralelo, ¿no? Entonces dijeron, presentáis todos los datos a la vez, se analizan todos a la vez, en vez de hacer un año, otro año. Y luego lo que facilitó mucho la vacuna es que tú, para estudiar una vacuna, tú ves si un grupo vacunado, un grupo no vacunado, cuánto se infectan un grupo o el otro, ¿no? Es como que pero eso en una situación normal te puedes esperar años a tener suficiente gente que se está infectado en este grupo o en el otro. Esto resulta que sale la vacuna cuando todo el mundo se estaba infectando, o sea que era muchísimo más fácil conseguir datos en un mes que lo que a lo mejor nos hubiera costado 5 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que se hizo es, además, limitar la vacuna. Se dijo, no se va a hacer una vacuna que proteja contra la infección porque no nos va a dar tiempo. Vamos a hacer una vacuna que proteja contra enfermedad grave y muerte. Y eso fue lo que se hizo. Entonces se aprobó como emergencia, pero como para evitar enfermedad grave, hospitalización y muerte. Y fue por lo que se pudo conseguir la aprobación de una emergencia. En circunstancias normales, si no hubiera habido la pandemia, ¿una vacuna de ese tipo cuánto tarda en desarrollarse? Pues por lo menos 8 años. 8 años. Que está increíble que se pudiera hacer eso. Pero, por ejemplo, lo que se hizo en Estados Unidos, Merck, la compañía, tenía una vacuna que no funcionó. Entonces el gobierno le dijo, te vamos a pagar esto y tú vas a producir la vacuna de Moderna, porque tú tienes la infraestructura y la vas a hacer. Pero por ejemplo, aquí yo discuto un poco con la gente porque la vacuna española, digo, a ver, la ciencia es internacional. No podemos pretender que por hacer una vacuna española le hayan negado a lo mejor a Luis Ampares o a Mariano Esteban el haber podido contactar con una empresa extranjera, porque una fase 1 cuesta 800 millones de dólares. Entonces, si no tienes ni ese presupuesto para toda la ciencia española, ¿cómo vas a hacer una fase 1 de una vacuna? O sea, es un poco irreal pensar que un país que no tiene un presupuesto como debería tener, porque nadie se plantea un presupuesto en defensa, o si nos invade Rusia, que no nos va a invadir, pero se puede gastar millones y millones al año y nadie pestañea, pero como les digas, si quieres desarrollar una vacuna, se cuesta 800 millones. O sea, que es un poco la mentalidad, ¿no? Que no nos planteamos que defensa ahora mismo no tiene tanto sentido tener ese presupuesto y sin embargo nos han atacado muchos más virus que países. Entonces yo creo que habría que cambiar un poco el chip. Bueno, voy a hacer un poco de abogado. Financiación pública, yo creo que hay bastante financiación pública en España, lo que falla bastante es la privada. Aquí las empresas investigan poco. Y eso en comparación con Europa, y cuando nos comparamos, las empresas en España en general, en general no son muy investigadas. Pero bueno, ahora mismo están surgiendo empresas como IPRA, que ha producido vacunas veterinarias, que ahora se le ha dado la facilidad de hacer la vacuna española que se está produciendo, y luego Farmamar, que está haciendo antivirales. O sea, estamos un poco ya empezando pero a esa gente también hay que ayudarles, ¿no? Y también hay que apoyarles. Y no se ha invertido lo suficiente para que una empresa les haga rentable hacer una cosa así, ¿no? Oye, ¿y cómo vivisteis esto? Porque ahí os empezamos a ver mucho en la televisión. Yo recuerdo que, no sé si llegasteis a estar en nómina de La Sexta. No, porque que sepáis que no nos pagan nada. Nada, no nos pagan. Pero en Al Rojo Vivo amanecíais. Sí. ¿Cómo hacíais eso? Pues de 6 de la mañana a 9 hacíamos España. De vuestra hora, de 6 de la mañana. De 6 a 9 o 5 a 9 España. Os llamaban. De 9 a 6 trabajábamos y luego de 6 a 8 divulgábamos allí. O sea que... Claro. Escucha, y eso es importante también, o sea, que dierais la cara a vosotros y mucha otra gente. Mucha gente, pero sí. el que dierais la cara y que dedicaréis una parte de vuestro tiempo, que es muy valioso, a contar lo que estaba pasando, a intentar interpretar, eso también ha permitido, eso ha cambiado mucho, eso hace 10 o 20 años no se hubiera hecho. Y tú lo sabes, muchas veces no hubieran querido los investigadores sanitarios. Pero también, primero hay redes sociales, que antes no había, ¿no? Y segundo, pero tú
O sea, como investigador también eres docente. Y como docente tú tienes que explicar, ¿no? Tienes una obligación de divulgar también lo que haces. Porque yo, por ejemplo, yo trabajo con financiación del gobierno. A mí me paga el NIH, el Departamento de Defensa. Entonces todo lo que yo hago es público. Y que yo siempre digo, yo soy una mujer pública porque trabajo con dinero público. Pero aunque trabaje en una institución privada, trabajo con financiación pública. Entonces, yo tengo la obligación de que todo lo que yo hago tiene que ser público, mis datos, todo. Y entonces yo tengo que divulgar lo que estoy haciendo, porque igual que voy a conferencias, acabo de dar una ponencia ayer en León en una conferencia de inmunología, porque tú tienes que divulgar tu trabajo y publicarlo y todo esto. Entonces, nos sentimos un poco obligados en ese momento, si teníamos experiencia en vacunas, teníamos experiencia en virus, si había que explicar y encima te llamaron de medios y les contestamos y a la gente les gustó cómo les contestamos, pues lo seguimos haciendo. No, llegó un momento que a mí me decía Antena 3, bueno, hoy ha sido esto, ¿qué me dices? Mándame 3 vídeos, si nos grabábamos un vídeo, yo digo, yo a la una tengo una reunión, no puedo conectarme con Vicente Vallés, que tiene sobre esto, yo estoy trabajando, entonces grababa vídeos por la mañana de lo que había salido ese día, se los mandaba y ellos los ponían en el telediario, y así era todos los días, y yo había que decía, pero déjame un rato que me tengo que leer lo que acaba de salir porque no me lo he leído. Entonces, pero también, por ejemplo, una cosa que nosotros hicimos siempre, a mí, si yo no sabía, yo decía, me preguntaba a ver, y oye, yo un monero, yo no sé lo que es eso, o sea, que no te voy a contestar. O sea, que no, tampoco quisimos hablar de cosas que no era nuestro tema. A mí, por ejemplo, ahora de la viruela del mono, y me he subido con el que trabajo, y yo digo, no, allá va mi amigo Gustavo Palacios, que es el experto en viruela del mono, y ya está. O sea, que sí. Y fue así. Pero y lo hacéis también con Estados Unidos, ¿no? Se llama medio de Estados Unidos. Con Estados Unidos. Yo por la noche, como hay una asociación de virología y como soy bilingüe, pues entonces yo además hacía divulgación en Estados Unidos para gente de habla hispana. Y pues eso, me llamaban pues por ejemplo, casi como el casino aquí, pues mira, queremos que hables con gente que son a lo mejor mexicanos o puertorriqueños, explícales esto un poco, igual que hice con la Universidad de la Experiencia aquí, pues darles un poco y hablar con ellos. O sea, yo hice lo posible allí y también en la televisión local de Nueva York, salimos, el Montesina siempre sale, entonces nos venían a hablar con nosotros y bueno, pues también lo hicimos allí. Claro. El tema este de la vacuna, que estamos viendo un poco, mucha polémica también, a veces se ha ido apagando un poco, gente que le pareció que eso no estaba claro, que había que vacunarse. Lo conecto un poco también con los negacionistas, con el terraplanismo, con cosas que en Estados Unidos están muy... en España también. ¿Tú cómo ves eso? ¿Te preocupa? No, a mí no me preocupa, porque gente encuentra de las cosas en práctica, ¿no? Entonces, yo creo que yo a la gente le digo, yo no quiero convencer a nadie de nada, yo les doy los datos, la información, y cada persona que tome sus decisiones. Ahora, Adolfo y yo siempre hemos hablado de riesgo-beneficio. Yo no le voy a decir a nadie que nada funciona al 100%. Tienes más posibilidades, menos posibilidades. Tienes una probabilidad muchísimo más alta de morirte si no te vacunas que si te vacunas. Pero la ciencia no es exacta. Y luego los científicos tenemos también que modificar a veces porque demostramos que nuestra hipótesis a lo mejor no era tan exactamente como... Sí. Pero en eso consiste la investigación, ¿no? Pero lo que siempre le hemos dicho a la gente, a mí me acuerdo que me escribió una señora americana que no sabía si quería vacunar a sus hijos. Y le dije, mira, aquí se han muerto 800 niños de COVID. Es un número pequeño dentro de los niños que hay en Estados Unidos, pero son 800 familias que se han quedado sin su hijo. Si tú tienes una vacuna que pueda prevenir eso, yo creo que yo se la pondría a mi hijo. Ahora, como yo sé que tú te preocuparás por tus hijos, tomarás la decisión apropiada para proteger a tu hijo. Ya está, pero yo no te voy a decir si tú se la tienes que poner o no. Yo te estoy diciendo, estos son los datos que tenemos en el ensayo clínico. Ha sucedido esto, todos los niños, o sea, no han tenido ningún efecto secundario y encima se han muerto niños de COVID que pudieran tener una cosa, pero es que tú no sabes si a lo mejor tu hijo tiene una patología de base y te va. Entonces yo si tengo el riesgo de que mi hijo pueda tener una enfermedad grave, es que no lo pienso dos veces, igual que también le digo a la gente, ¿a que tú tomas ibuprofeno de 600? ¿Has leído el prospecto? Son como 10 páginas de cosas que te pueden pasar hasta de todo, digo, y te lo tomas como gominolas y no te importa porque tú sabes, pero claro, es mucho más fácil ver, a ti te duele la cabeza, te tomas las pastillas, ¿qué pasa? Pero la prevención es muy difícil de demostrar, porque tú le dices, si tú vacunas vas a tener muchos menos casos, pero claro, no lo puedes demostrar hasta que no haya habido casos. Entonces, por ejemplo, ahora la vacuna de niños, que están hablando de si se da otra dosis, claro, tú tendrías que ver muertes en niños
para hacer un grupo vacunados o no vacunados, para ver si realmente hay un beneficio. Pero es que no hay tantas muertes en niños, gracias a Dios, ¿no? Entonces, y tampoco es ético hacer un ensayo clínico sabiendo que la vacuna está. Entonces, decir, no, vamos a hacer un ensayo, a ver cuántos niños se nos mueren, para saber si realmente la vacuna hace falta. Es que, ¿cuántos niños quieren que se mueran para después? Entonces, es un poco también una cuestión ética. Tenemos los medios. Es como hablábamos el otro día, antes no había calefacción y los niños nacían y tal, y no pasaba nada. Y ahora todo el mundo, digo, ya, pero tú antes hablabas con una señora de 80 años y decía, yo tuve 12 hijos y me viven 6. O sea, ¿cuántos niños se morían antes que no había vacunas, que no había medios? Entonces, si ya hemos llegado a un punto en la civilización en la que tenemos estos recursos y hemos avanzado así, ahora si de repente vamos a retroceder porque tú no te quieres meter una cosa en el cuerpo cuando te has metido ibuprofeno de 600 o lo que tú quieras, o sea, es un poco sacar las cosas de contexto. Y a mí me parece que yo soy una defensora de las vacunas porque gracias a la vacuna no tenemos polio. Ahora, por ejemplo, hay un brote de polio en Nueva York porque la gente se ha querido vacunar y, o sea, ese tipo de cosas que ahora vamos a ir para atrás, de cosas que hemos conseguido, que no se mueran los niños de meningitis, que no se mueran, o sea, había cosas que eran a la orden del día, pero nos hemos acomodado porque no las hemos vuelto a ver. Entonces ahora la gente se lo ha olvidado, claro. Yo tengo otro folio de preguntas, pero me la quiero saltar. Lo que me gustaría es invitarles a ustedes a que levantaran la mano y completaran la entrevista con alguna pregunta. Así que venga, hace falta un o una valiente que abra, por ejemplo, que abra más. Nos hace falta alguien que tenga menos vergüenza y tenga una pregunta. A ver, hay una. Pues mira, tenemos un micro. No, deja. A mí me ha gustado mucho el punto de optimismo que has dado de que la gente española llega bien preparada a Nueva York. Porque como que aquí siempre tenemos, ahí parece que ahora la gente está peor preparada que antes estudiábamos más, éramos más responsables. Entonces me ha gustado mucho eso. Yo te puedo decir, cuando en mi laboratorio vienen españoles, yo a un español no le tengo que explicar cómo hacer una dilución y una solución. Y a los americanos les tengo que explicar 50 veces cómo se hace una dilución. Digo, pero si esto te lo enseñan en el instituto, sí. O sea, es que hay cosas que a mí me salen de ojo. O sea, y en España hay una formación increíble. Y encima, o sea, hay muy buen profesorado y yo la verdad es que no tengo ninguna queja. A nosotros no nos pidió nadie una convalidación de nuestros estudios. Y sin embargo yo, cuando Adolfo estuvo a punto de volverse, yo quise volver a Salamanca y no me convalidaron la tesis de Estados Unidos, porque me faltaba un papel. No lo cuentes porque vamos fatal. Pero no me convalidaron porque me dijeron que me faltaba un papel, que era un papel que dijera que se había expedido el título. Digo, a ver, le estoy trayendo mi título. Y entonces me dijeron que no, y se me pasó lo que me hace, no me puedo convalidar. Pero dije, bueno, no me vine a la Universidad Española, pero digo, porque es que no me dejaron tampoco, o sea, pero me daba igual, no me iba a volver. Lo que pasa que era un poco el decir, ¿por qué tenemos que poner trabas a todo? Cuando nosotros hemos ido ahí y no te ha preguntado nadie, bueno, ¿tú dónde has hecho la tesis? ¿Tú dónde has hecho esto? O sea, yo iba y por ejemplo, yo el año de los 800 años de Salamanca, yo todas mis conferencias ponía, yo vengo de una universidad que tiene 800 años y ponía allí octavos centenario y tal. El simbolito este, exactamente. Los dragones. Sí, y entonces, o sea, para mí yo siempre he presumido, ¿no?, de lo que tenemos en España, de la educación, de que hemos tenido acceso gente de todo, o sea, en mi casa, vosotros lo sabéis, en los años 60, toda la gente que nació en los años 60 fue a la universidad. Toda la gente, que eso es impensable en muchos países. Claro, por desgracia también hubo gente que a lo mejor no debería haber ido a la universidad y podría hacer otra cosa, pero yo creo que también había esa sensación de tenemos la posibilidad, o venga, que vayan todos a la universidad porque a lo mejor sus padres no pudieron o sus padres no. Entonces yo creo que se avanzó mucho y la gente va muy, muy bien preparada. Sí. Muchas gracias, porque además esta pregunta seguro que promueve alguna otra. Venga. Fenomenal. Pues yo te quiero solamente dar las gracias por dos cosas. Bueno, te daría más. Lo primero, me encanta eso de que seas como la mecenas de gente, te llevas a gente encima españoles, los preparas y les pones el precipicio como tu mecenas. Eso es. Y lo segundo, gracias por lo bien, la sencillez, la cercanía que has hablado.
Me ha encantado conocerte personalmente. Y además, eso de que lleves por bandera abejas por el mundo, te debemos un aplauso grandísimo. Que he tenido oportunidades que mucha gente no ha tenido. Entonces yo creo que ahí la suerte es haberme encontrado esas oportunidades, porque de hecho hay que verlas y hay que tirarse a la piscina, hay que sacar. Pero yo he tenido muchísima suerte en la vida siempre, pero yo no sé si es suerte, que simplemente yo voy mirando a lo mejor un poco más, ¿no? Pero lo has aprovechado. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Otra pregunta para esta mujer. Sí, hola. Lo primero agradecerte que no estés aquí y ver si nos podías contar algo, si conoces algún tipo de estudio o algo, tú que te dedicas a esto en investigación, volviendo al tema de las vacunas, con la vacuna COVID, que seguro que a todos nos interesa un poquito y nos ha preguntado en algún momento sobre el tema de los efectos secundarios de la vacuna, porque se oyen muchas cosas, Sí. Y seguro que la mayoría mentiras. Bueno, Entonces, si realmente tú puedes hablar de algún tipo de... sí, bueno, todas las vacunas siempre hay un repositorio público donde todo el mundo puede poner efectos secundarios. Se han ido siguiendo efectos secundarios, todo tiene efectos secundarios, pero realmente esta vacuna, por ejemplo, ahora mismo la vacuna de la fiebre amarilla no se hubiera aprobado porque tiene unos efectos secundarios brutales. La vacuna de la viruela no se hubiera aprobado tampoco porque tiene unos efectos... Pero es el riesgo-beneficio, siempre es el riesgo-beneficio. El riesgo de la enfermedad siempre es peor que un efecto secundario por una vacuna, que no hemos visto muertes por vacunas. No se han visto. Los estudios que se están haciendo realmente es porque las primeras fases, la fase 1 siempre es seguridad. Siempre si es algo que no se considere seguro. Y si no pasa eso, no pasa la vacuna. Y eso se prueba en humanos. Y entonces, en cuanto eso se para, y cuando decía la gente, es que se ha parado la AstraZeneca, digo, pues genial, porque si han visto un efecto secundario, tienen que parar el ensayo, tienen que parar la vacunación para ver si realmente está causado por la vacuna. Y si está causado, a lo mejor decir, solo en este grupo, que es un grupo de riesgo. O sea, siempre hay que ver, no vas a encontrar nada que sea completamente inocuo, pero siempre es algo, yo siempre digo, la vacunación es una invitación a la infección sin el efecto secundario de la infección. Entonces, la infección siempre te va a causar un daño que nunca sabes cómo te va a salir. Ahora mismo hablando del COVID resistente, de todo ese tipo de cosas. Yo no me arriesgaría teniendo vacunas como hemos tenido y habiendo vacunado millones de personas sin que se haya visto un efecto realmente grave de la vacuna, pero se están haciendo estudios, los que se están haciendo porque realmente son más importantes, ya que no se ha visto nada grave, es cuánto dura, cómo aumentar el dure la protección. A lo mejor vacunas que eviten infección, pero los estudios, de hecho, todas las vacunas que se han aprobado por la EMA y por la FDA, y hay paneles científicos que estudian todos los datos, y si son públicos, los datos son públicos. Yo, los días que se hacía la aprobación de la EMA, los conectábamos en el laboratorio y seguíamos el debate, y ahí el público puede preguntar. O sea, es un proceso completamente transparente porque es un proceso que está pagado con el dinero de los contribuyentes. Entonces, realmente no deberíamos de tener desconfianza porque tenemos unas instituciones y unas agencias regulatorias que su trabajo es ese, ver realmente qué es lo que te está aportando y todo lo que ha salido ha aportado más beneficio que riesgo. La EMA es la Agencia Europea del Medicamento. La EMA es la del medicamento que se ha encargado, o sea, aprueba medicamentos pero también vacunas. Y luego la FDA es la misma en Estados Unidos. Sí. Venga, más preguntas. A ver, señora, otra, por favor. Usted, como científica, Sí. ciencia, religión. Eso es una cosa privada. No, pero como científica... Corremos un estúpido. No, voy a contestarle. Yo, como científica, yo tengo que ver la evidencia, pero ese es mi trabajo. Mi trabajo, yo, por ejemplo, en Estados Unidos, yo, como soy americana también, me han llamado para ir a servir de jurado en un juicio. Y cuando se cierran el jurado le preguntan, y yo dije, yo no puedo con que alguien le pueda mandar a la cárcel porque haya una duda. Si hay una duda, yo tengo que averiguar la duda porque yo soy científica y ese es mi trabajo. Entonces, no me cogieron, obviamente, porque yo iba a convencer a todo el jurado que si yo no estaba absolutamente convencida, yo no podía ni culpable ni no culpable. Entonces,
Yo en mi trabajo aplico mi rigor científico, que es lo que he aprendido, es el método científico. Claro. En mi cosa personal puedo creer, puedo no creer que hay una religión, que hay un más allá, pero no me afecta mi trabajo. Yo tampoco, por ejemplo, me veo nunca en una situación ética de decidir, yo no soy médico, yo no puedo decir yo no te administro esto porque para mi religión esto no es bueno. O sea, yo estoy trabajando para el beneficio de la humanidad y de lo que pueda, pero trabajo con rigor científico porque tengo que ver la evidencia. Ya, está bien. No es cuestión de fe, la ciencia no es cuestión de fe. Otra pregunta bien. Bueno, enhorabuena por haber llegado tan lejos como has llegado y que estoy segura que vas a seguir, ¿no? Tú dices que tienes suerte, pero seguro que te lo has trabajado un montonazo. Sí. Tienes una fuerza impresionante que convences al personal, ¿no? Pero yo quisiera saber qué tiene que hacer una persona que ha terminado su carrera, que quiere seguir por investigación y que no es nada fácil en España. Bueno, pues Nada, ¿sabes qué tiene que hacer? ¿A quién tiene? Ahora, terminas la carrera y la única salida es hacer un máster. La persona está haciendo el máster porque cree que va a ser el camino para... Y no, se diluye en la universidad, incluso aunque seas un buen alumno. ¿Qué tiene que hacer? la verdad es que eso es difícil porque yo no vivo en el día a día de la ciencia española. Sé que hay muchos problemas con la ciencia española, pero no solo en la ciencia, en otros ámbitos también. El problema es que se han establecido unos sistemas en los que se han acortado las carreras y se ha dado el año de máster. Entonces, por lo que sea, igual que digo que yo no me he convalidado la tesis porque me faltaba papel, hay ciertas cosas que la burocracia no está permitiendo que la gente se pueda seguir un camino o tenga. Yo creo que el problema que hay no es el que haya que hacer un máster, sino que yo creo, por lo menos con la gente que hago, los estudiantes, estaba en un congreso ahí en inmunología en León, que había chicos y chicas, y no te guían, no te dicen cómo llegar a donde tienes que llegar. Entonces, yo creo que lo que falta es un poquito de guiarle a la gente en los últimos años de la carrera qué es lo que a ti te gusta. Pues mira, deberías irte por ahí, deberías irte por aquí. Entonces, yo creo que hay que buscarse la vida y hay que informarse. Y a mí me escribe la gente, y a mi marido le escribe la gente, y a muchísima gente. Le voy a tu laboratorio, pero por desgracia hay que hacer un máster ahora. Bueno, pues se hace el máster, pero hay que buscar un laboratorio donde vayan a dar una oportunidad de hacer una tesis. Si quieres ir por la rama académica, si no, puedes buscar industria o puedes buscar otro tipo de... Pero no lo sé, es difícil porque yo creo que son chicos de una edad que no les han dado una guía, pero por ejemplo, en mi época, sin embargo, yo creo que se pecaba de hacer demasiadas carreras que no servían, no tenían salidas. ¿Cuánta gente, amigos míos, hicieron filosofía, acabaron trabajando haciendo informática? Un amigo mío acabó siendo bedel y había hecho filosofía, o sea, no había plazas para todos, se hacían muchas carreras. Entonces, siempre ha habido problemas, se intentan solucionar y a lo mejor arreglas una cosa, pero te cargas otra. Entonces, es un poco como padres o como, no sé, que los chicos también tienen que buscarse un poquito la castaña. Yo creo que a los niños ahora se les protege demasiado. Está bien darles la oportunidad, si se les puede dar, pero yo creo que también tienen que tener un poquito de sacar la mirada del teléfono un rato y mirar lo que pasa ahí. Pero aquí los chicos españoles, las chicas españolas que te llegan porque se lo están trabajando, como dices. Pero a través de un laboratorio... Sí, mira, yo por ejemplo, este verano tenía un chico de Madrid que estaba había empezado la tesis y se ha venido 3 meses en un laboratorio. El tío ha sacado unos datos que los ha presentado en un congreso, pero trabajando desde por la mañana por la noche. O sea, pero este chico se ha conseguido una beca de aquí. O sea, hay becas para estancias de 3 meses. Entonces, si tú estás en un laboratorio haciendo algo, tú te puedes ir a Estados Unidos. Casi todos los chicos se vienen antes 3 meses al laboratorio. Ver si les gusta, ver si a lo mejor no les gusta el mío, les gusta otro. O sea, hay oportunidades, pero te tienes que meter en el sistema. Pero si te metes en el sistema y te buscan, yo en el congreso que fui ahora a León y en el de Málaga, la gente me ¿te puedo pedir una estancia? ¿Te puedo pedir una estancia? Bueno, si tú te consigues una beca, vente a mi laboratorio. O sea, que les da dinero para alojarse. O sea, yo me daba una beca para estar en el laboratorio y se pueden estar 3 meses. O sea que hay oportunidades. Sí.
Y te puedes meter de técnico en un laboratorio si no puedes entrar en un máster. Y decir, irte a un sitio, oye, pues me presento de técnico, trabajo un año o trabajo por las tardes y luego puedo aplicar al máster al año siguiente. Hay que un poco incentivar a la juventud que hay que trabajar también, ¿no? Antes, o sea, a lo mejor no puedes hacer un máster, bueno, pues ponte a trabajar, aunque sea en el Starbucks, yo qué sé, pero que hay que, eso es muy americano, y a mí me alegra, mis hijos quieren trabajar, o sea, dejar todos los veranos a trabajar, o sea, en cuanto puedes, porque tienes que buscar tu... Es más americano que español. Sí. Pero hay que ir por ahí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Venga, adelante. Alto, por favor. Vale. Bueno, enhorabuena por esta disertación que nos ha dado, que nos ha enseñado muchísimo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Existen ahora en España becas para recuperar científicos, estudiantes o ya científicos españoles para regresar a España? Yo tengo un hijo que ha estado en México y se va a aprovechar de ello y puede que entre en la Universidad de Sevilla. ¿Qué haría falta para que tú o tu familia, en líneas generales, pudiéramos recuperaros para orgullo nuestro? ¿Qué haría falta? No, es difícil porque nosotros ya estamos a un punto de nuestra carrera y no podríamos tener lo que tenemos allí aquí. Pero, como decía antes, yo hago una labor allí que a lo mejor no podría hacer aquí. O sea, tenemos mucha gente que aquí no podríamos permitirnos la financiación que hay. Pero si a mí me dicen que van a montar un instituto de biología en Llano Alto, a lo mejor me vengo, no sé. Pero que es cuestión de también pensar, bueno, pues igual que se ha venido Valentín Fustera, que se viene, pero es difícil dejar lo que tienes allí, porque allí tenemos muchísimas más oportunidades de hacer cosas. Pero no es que no nos queramos volver, es que yo nunca he trabajado en España. Yo he trabajado toda mi vida en Estados Unidos y con un sistema americano que es así, ¿no? Y entonces te acostumbras a lo bueno, pero también te lo curras de otra forma diferente. Yo tengo muchos compañeros que, como dicen, yo tengo mi plaza. Yo eso no sé lo que es tener la plaza, porque yo no tengo la plaza, pero me da igual, tengo otras cosas. Pero bueno, hay para gente que esa es su vida, le gusta y se acomoda, ¿no? Pero yo no sé si nos volveríamos para tener plaza, porque yo no quiero eso. Pero a lo mejor ahora están haciendo muchas más cosas. Mariano Esteban se volvió, nosotros lo conocimos en Nueva York cuando llegamos, y se volvió hace 25 años, porque le montaron el Centro Nacional de Biotecnología. Eugenio Santos se volvió. Bueno, pues oye, es que llega un momento que ahora de repente me hacen un instituto de virus tropicales, pues me vengo y lo dirijo, o sea que no me importa. Pero es un poco el que yo viera o que nosotros viéramos que es algo que nosotros nos enriquece, hacemos lo que nos gusta y tenemos la oportunidad que tenemos allí, pero oye, que no hemos descartado. Nosotros nos hemos entrevistado en el Carlos III, cada vez que han salido plazas, a mí me pueden decir que no lo hemos intentado, pero no nos lo han dado. Pero porque a lo mejor en ese momento la biología no le importaba a nadie, entonces veníamos y no trabajamos en cáncer. Entonces, claro, es que todo va por modas y todo va por lo que se considera prioritario. Entonces ahora, claro, cuando la gente se asusta, todo el mundo quiere que se vuelva, pero vale, pero es que yo esta labor la he hecho allí, con la financiación de allí, con la ayuda de allí, pero si ahora yo veo que aquí hay un interés, o sea, no hemos cerrado nunca las puertas a volvernos, pero tampoco tenemos amigos que se querían volver, nosotros tuvimos la suerte de estar los dos juntos y haciendo lo que queríamos y decíamos, no vamos a poder encontrar los dos en el mismo sitio ni nada. Entonces dijimos, yo no me quiero tenerme que ir yo a Salamanca y yo a Pamplona. No hay nada parecido como un Sinaí en España. No, pero no solo es Monte Sinaí, o sea, simplemente el tener la oportunidad de hacer lo que quieres, o sea, tener la oportunidad y conseguirte tu dinero. Que también las cosas hay que decirlas, que tampoco me lo han puesto en bandeja de plata, o sea, yo he dicho siempre tengo oportunidad, pero yo me lo he currado, pero el problema es que mucha gente que se lo ha currado no lo ha conseguido. Yo he tenido la oportunidad de tener un apoyo brutal desde el punto de vista del apoyo, no lo sé, de motivación, de decirte que lo puedes hacer, de promoverte y decir, no, mira, yo no puedo ir a este comité, pero Ana puede ir, o sea, tener a alguien que ponga una palabra por ti. Entonces, eso nos ha beneficiado mucho, pero nosotros al departamento de micro hemos aportado muchísimo también. Entonces, pues es una situación que sería difícil porque llevamos demasiado tiempo fuera, pero no diríamos que no, miraríamos y a ver si nos compensaba.
Pues ojalá se dé esa oportunidad. Sí, pero que tampoco yo también lo que digo, nosotros hemos hecho una labor por España allí que a lo mejor no lo vemos. Una más, si no ya vamos cerrando aquí. Caballero. Bueno, vamos a ver, a lo mejor esta pregunta es más que para una científica, para un futurólogo. Históricamente la humanidad ha tenido, parece, una pandemia cada 100 años, parece que sí, ¿verdad? La última es la de 1920, la injustamente llamada gripe española, Sí. que se quedó entre nosotros. Ya es como si fuera de la familia casi, ¿no? Bueno, yo pregunto, ¿habrá una nueva pandemia en el 1119 o 20? ¿La tendrán los españoles o los humanos de entonces? Claro que sí. Las pandemias van a seguir. ¿Con un nuevo virus desconocido? Por ejemplo, ahora mismo tenemos 3 o 4 pandemias que van a venir en los próximos 50 años. Una de ellas es la resistencia a los antibióticos. No tenemos antibióticos para todas las enfermedades hospitales. Ahí hay que invertir. Luego las enfermedades por transmisión por mosquito. Y por esa es la siguiente que viene. O sea, tenemos, y luego aparte, gripe, coronavirus, todos los virus zoonóticos. Entonces, las pandemias van a seguir llegando. O sea, las epidemias, las pandemias, los eventos. Entonces, lo que hay que hacer es invertir en salud pública. Invertir en salud pública y cambiarse el chip. Que no es decir, ahora viene el coronavirus y invierto 50 millones. No, hay que hacer una infraestructura sostenible de eso, de que los científicos tengan una forma de llegar, que haya plazas que estén allí, que no se creen cuando la pandemia, ni en los hospitales, ni en las... Entonces, lo que siempre hemos dicho nosotros, cuando nos han preguntado, no es dar dinero, es construir infraestructura donde se pueda seguir investigando, que la salud pública vuelva a ser prioritaria, porque no es prioritaria, ahora mismo es como el paciente pobre de la medicina, y realmente sin salud pública no llegamos a ningún lado. Y sí que la gente crea en la salud pública. Porque el problema es que, como todo el mundo prefiere creerse a Miguel Bosé o a quien sea, en vez de saber que las vacunas que liberaron de la polio, pues ese es el problema, que como no nos empecemos a fiar de la evidencia y de la ciencia, pues no vamos a avanzar. Pero yo creo que vamos a seguir teniéndolas ahora. La diferencia es si estamos preparados o si no estamos preparados. Y esa es el quid de la cuestión. Muy bien, bueno, esta es una entrevista y yo voy a rematar un poco con unas conclusiones, con los titulares que se me ocurren de resumen, ¿no? de lo que has comentado. La ciencia como vocación, la formación en centros públicos y la enseñanza en España, la investigación en España. Lo inesperado, que a mí me gusta mucho, como un mecanismo que desarrolla cosas que no se esperaban, lo anecdótico, que era la serendipia, la vacuna que te pone tu padrino y que te hace querer ser médica con 4 años, que te matricules en biológicas, empieces más tarde el curso de medicina y tires por ahí. O sea, hay unas ciertas cosas también que son muy bonitas y que nos has explicado, ¿no? La exposición a otras realidades, el irte fuera, el trabajar con otra gente, el aprender de otras personas. La figura de los mentores, de la gente que también te va organizando el trabajo y te va apoyando, pero también poniéndote, como tú decías, en el precipicio para que asumas desde joven las responsabilidades, ¿no? El avanzar, el investigar otras cosas distintas, como tú hiciste, en enfocar tus trabajos a ámbitos que están menos explorados y que requieren también del interés de la ciencia. La importancia de la divulgación, que hoy lo que hemos estado haciendo básicamente es divulgación, contar lo que hace, que a mí eso me encanta, yo soy una hora de divulgación, hace 10 o 15 años esto no hubiera existido porque lo sabes tú, porque los investigadores tienden, yo lo entiendo, lo más importante que tenéis es el tiempo y a destinar ese recurso que es tan valioso a hacer un paper, a hacer una investigación. Bueno, una cosa, si puedo añadir a eso, yo por ejemplo siempre cuando era al principio, estaba en Estados Unidos, me decían, ¿qué haces? Para explicarle lo que estábamos haciendo, digo, y ahora hasta tu tía de 80 años te dice lo que son las IGG, digo, bueno, si con mi trabajo estaba bien decir lo que hacía, o sea, el hecho de que hayamos tenido la pandemia, la gente se ha familiarizado más. Y los medios de comunicación también han abierto un poco las puertas al tiempo a buscar a gente como vosotros hablando de otras cosas, ¿no? El contacto permanente con tu alma mater, con la Universidad de Salamanca, el contacto que has seguido manteniendo con los compañeros, que nos decías, la importancia de los comienzos, el ejemplo de ella para fomentar vocaciones científicas, vocaciones entre mujeres. En el ámbito biosanitario no pasa tanto, de hecho son más mujeres que hombres, pero aquí tenemos una escuela de ingenieros donde por muchos esfuerzos que se hacen, el 80% de los estudiantes son hombres, ¿no? En esta y en todas. ¿Eh? Bueno, pero la ciencia, por ejemplo, empieza en la tesis un 45% hombres y un 55% mujeres. Y acaban al revés. Y luego de catedráticas ahora mismo en Estados Unidos somos un 20% y empezamos casi iguales.
y de decanas un 3%, o sea que hay más paridad en España que en Estados Unidos. También interesante. Y bueno, y transmitir un mensaje optimista que nos ha transmitido Ana, ¿no? Ana, esto se llamaba el viaje de conocimiento de Bejar Nueva York. Lo hemos explicado, más o menos bien, lo hemos explicado. Ese viaje que estás haciendo, que lo haces acompañada de mucha gente, de tu equipo, pero también de tu familia, de alguna manera también con nosotros que te apoyamos desde aquí, que estamos muy orgullosos de que una bejarana esté haciendo lo que tú estás. Te pido que sigas trabajando en esto, que no nos olvides, que mantengas esa vinculación con nosotros, que sigas haciendo esa labor tan importante que haces para todo el mundo y que lo hagas también con una cosa que te caracteriza mucho y con la foto que terminamos, que es con una sonrisa. Muchas gracias.